Ya nos preparamos para empezar el estudio de hoy día de Filipenses. Estamos en Filipenses capítulo 1. Hoy día vamos a ver los versos del 12 al 17. Del 12 en adelante. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Oramos al Señor. Padre, bendice esta porción de tu palabra, la cual hoy día, Señor, nos vamos a rendir ante ella para aprender. Señor, enséñanos lo que tú quieres, guíanos a través de tu Espíritu Santo, trae una bendición especial, Señor, sobre esta palabra hoy día, para que sean bendecidos todos mis hermanos que se encuentran presentes en tu casa, que le dan valor a las cosas del Espíritu, todos aquellos que están escuchando a través de Radio Portavoz 107.1 en la ciudad de Valdivia en esta hora, también bendícelo, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados hermanos, como un pequeño repaso al estudio anterior, ¿no? Veíamos que el apóstol Pablo, en los capítulos anteriores que vimos, él mostraba el amor que tenía, entrañable amor de Jesucristo por los filipenses. No vamos a volver de nuevo a decir, solo un recordatorio, que ellos se habían portado muy bien con Pablo. Era una iglesia pequeña, que no tenía los medios económicos, ¿no es cierto?, que tenía otras iglesias, pero fue muy colaborativa con él en sus prisiones, les ayudó al apóstol Pablo en sus viajes también, ¿no? Así que él tenía un cariño especial. Y él decía que ponía a Dios como testigo del amor que tenía para con esa iglesia. Pero no era un amor interesado solo porque había recibido alguna ofrenda de los filipenses, sino que era un amor, ¿cierto?, porque él conocía que los filipenses eran sinceros en su amor. Y él oraba en oración que el amor de los filipenses que había sido demostrado a él, dice, abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vimos que la palabra ciencia ahí significa un conocimiento profundo de la Escritura. Y aclaramos que para aquellos que dicen que no hay que estudiar tanto, ¿no es cierto?, hay que dejar que el Espíritu obre. Nosotros que somos pentecostales tenemos muy pegado eso, pero el Señor en toda la Escritura, si nosotros vamos, Él quiere que el cristiano profundice en la palabra. Porque si no profundiza en la palabra, son cristianos liviano. Viene cualquier viento, cualquier tormenta y arrancan, porque no tienen ningún peso, porque no han profundizado en la palabra. Entonces él oraba para que crecieran en ciencia, y ¿no es cierto?, y en ciencia y en todo conocimiento. Dijimos que todo conocimiento ahí no era, ¿no es cierto?, lo mismo que ciencia, sino que hablaba del interior del ser humano, que él pedía para que toda situación que nosotros vayamos a hacer, que parte del interior del hombre, porque cada decisión que tomamos, hermano, correcta o errada, parte de nuestro corazón. Cuando las tomamos erradas es porque no tomamos en cuenta la palabra. Generalmente es así, o sea, no hay otra manera de verlo. Y él oraba para que toda acción interna que vaya a producir una situación externa en los filipenses venga producido a través de ese conocimiento, porque cuando usted toma una decisión y la toma con conocimiento de Dios, de la palabra, usted no va a errar. ¿Amén? Amén, aleluya. Entonces ahí estamos. ¿Y para qué él pedía el apóstol Pablo eso? Para que aprobéis lo mejor. Dijimos que aprobar era, en el griego, lo original era un examen. Y ese examen se va a dar ¿cuándo? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a hacer? A fin de que seáis sinceros. También dijimos para que aprobéis delante de Dios, porque Dios examina todas nuestras obras. Y también dijimos, a fin de que seáis, decía el apóstol a los filipenses, a fin de que seáis sinceros. O sea, sin matices, sin dobleces, sin hipocresía. Y vimos que la palabra sincero, ¿de dónde venía, ¿no es cierto?, cuando los romanos hacían sus artículos de barro o platillos de barro, y los falsos, cuando se les quebraba un platillo, le colocaban una especie de cera, ¿no?, y lo volvían a pintar y quedaba idéntico, nuevo, y lo vendían así.
Entonces, el que iba a comprar y ya sabía qué hacía, tomaba el platillo, lo ponía al sol y la cera se empezaba a derretir. ¿Ah? Entonces quedaba la falsedad a vista de paciencia y no lo compraban. Y los buenos vendedores, los que ya tenían una fama, no querían perder su prestigio, le ponían en sus vasijas de barro que esas vasijas eran sin cera. O sea, eran originales, eran de una sola pieza. Y de ahí viene el término griego que usaba Pablo para decir que seáis sinceros, o sea, que no haya hipocresía. Eso es lo que quería decir. Esto solamente, hermano, estamos viendo un repaso de la semana pasada. Para que seamos sinceros. ¿Por qué? E irreprensibles, porque viene un día, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuál era el día? Donde van a pesarse todas nuestras acciones. El día de Cristo. ¿Cuándo es ese día? Cuando Jesucristo descienda, la trompeta suene y la iglesia vuele a las alturas. Ahí se va a ver quién es quién, ¿no es cierto? Por eso podemos hacer una aplicación ahí cuando el Señor está hablando, ¿no es cierto?, que uno será tomado, otro será dejado, ¿cierto? Ya hemos explicado que ese verso exclusivamente, ¿no es cierto?, para el pueblo judío. Estamos hablando del tiempo judío, de la revisión profética ahí, pero la Biblia entera es para nosotros, hermanos, para la iglesia de hoy día. Aunque es para los judíos, tiene una aplicación para nosotros. Entonces, que sea irreprensible para el día de Cristo. Cuando Cristo venga y suene la trompeta. Yo siempre les he dicho eso, que cuando en los tiempos que prediqué evangelismo en el sur, ¿no es cierto?, en todo lugar, me llamaba mucho más la atención, y por eso como predicador siempre lo hago y pregunto. Siempre cuando hablamos de la venida de Cristo, la iglesia se enciende mucho, hay mucha emocionalidad, ¿no es cierto?, porque todos queremos irnos con el Señor Jesucristo, amén. Amén, queremos irnos en su venida. Entonces siempre cuando como evangelista hablaba de las señales y después decía Cristo viene, amén, esos amenes, la iglesia retumbaba, ¿no es cierto? Después preguntaba, ¿cuántos quieren irse con Cristo? Amén, aleluya. Llegaban a salir los techos de la iglesia. Y un segundo después yo preguntaba, ¿y si Cristo viniera ahora, cuántos están preparados para irse con Él? Entonces mostraba que no había sinceridad. Es fácil decir estamos listos, pero ese día, dice el apóstol, sea irreprensible. Cuando suene la trompeta, hermano, qué triste sería que si tocara la trompeta ahora y partiéramos al cielo y de repente en algunos asientos quedaran algunos. ¿Cierto que sería triste? Ahí se vería quienes no eran sinceros. ¿Entiendes? Porque el Señor conoce el corazón, nosotros no. Así que eso, para que seamos llenos de frutos de justicia, y esos frutos no pueden venir sino por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de su nombre. Y todos los frutos dijimos que hagamos, si el Señor nos usa en sanidad, en milagros, ¿no es cierto? Si ponemos las manos, Dios imparte de su gracia, que dijo, es para la honra y la gloria de su nombre, no somos nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder, el poder viene de Jesucristo. Y su Espíritu Santo que usa a hombres imperfectos como nosotros, como vasos de barro, imperfectos, hermanos. Yo siempre, esto lo escuché, no es mío, lo escuché hace muchos años, por ahí por los años 80, creo algún evangelista, que él se admiraba de que Dios usara hombres imperfectos como nosotros. Cuando digo hombres, también incluyo a la mujer, ¿no? Porque hoy día están celebrando el Día Internacional de la Mujer, y con estas nuevas cuestiones, hoy día, ¿no es cierto?, estas nuevas interpretaciones ideológicas, si uno no nombra, cree que está haciendo discriminación. No, en la Biblia, cuando Dios habla de hombre, incluye a la mujer, inmediatamente. Dios no excluye a la mujer. El ministerio de la mujer en la Biblia es hermoso, hermano. Así que, ¿no es cierto?, Dios no excluye a nadie. Entonces, cuando Dios habla ahí, dice, incluye también a la mujer, ¿cierto? Entonces, puede usar tanto un hombre como puede ser una mujer, el Señor, pero todo dice que es para alabanza de su gloria. Es triste cuando Dios usa a algunas personas y después ya en los púlpitos, hermanos, ya no se ve a Cristo. Empieza el show y mire cuánto poder tengo y voy a hacer así, van a caer cuánto, voy a sacarme la chaqueta y le voy a pegar. Y hablamos de las cosas de hoy día que se ven que son burdas, ridículas, como la patada ungida, ahí está, y la gente va adelante, hermano, increíble, para que le peguen la patada ungida. ¡Qué increíble! Por eso el apóstol quería que esa iglesia abundara en conocimiento, en ciencia, porque cuando usted tenga la profundidad de la palabra de Dios, hermano, ningún viento de doctrina lo va a mover. Por hermoso, por grande que se vea. Me acuerdo en los años 80 cuando empezaron estos movimientos instrumentales, cantantes, famosos, y empezaron a burlarse las iglesias, que esas iglesias que no hacían su música iban a perecer.
nosotros los pentecostales poco menos que íbamos a desaparecer después. Siempre mi padre me decía, hijo, como él era más anciano y había visto muchos, estos movimientos ya han venido antes. Y hay que esperar lo que Dios va a hacer. Yo no los voy a juzgar, pero si es de Dios van a permanecer, si es de hombre van a ir pasando como toda moda. Y pasaron. ¿Entiendes? Igual cuando vino la onda apostolar, que yo soy apóstol, que yo soy... Ahora habían ángeles, hasta querubines estaban saliendo últimamente. Moda. Pero el apóstol Pablo siempre se identificó como: yo soy solo siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero ser, siervo. Incluso le he dicho, también lo escuché de un pastor, esto y me gustó, siempre cuando me pregunta cómo está pastor, bien. Y ahí estamos tratando cada día de ser un mejor siervo inútil para el Señor. Porque el Señor dijo, aunque hagas todo, aunque ganes alma, aunque Dios te use en milagro, las iglesias se llenen con tu predicación. ¿Qué decía el apóstol Pablo al final? Que somos siervos inútiles. Porque es Cristo el que hace la obra. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alabo su nombre. Gracias, Señor. Y ahora empieza, ¿no es cierto?, a hablar de lo que estaba pasando con él. Porque no se olvide, dejemos claro, ¿cómo le dicen teológicamente, les enseñó yo esta epístola? La epístola de... No tengan miedo, hermanos, a hablar. Nosotros en esta iglesia somos muy cortinas, como se dice, todo. Yo veo, delante estaba mirando, habían unos himnos más rítmicos y algunos hermanos pensaron en aplaudir, pero como nadie más aplaudió, nadie aplaude, hermano. Sáquese, ese también es un espíritu que ahí lo limita en la adoración. Si usted no tiene que esperar que los otros lo hagan, si usted quiere alabar a Dios, alabe al Señor. Entonces, yo le pregunto, la epístola del gozo, yo veía que todos movían la boca, pero no se escuchaba la voz. Si yo sé que ustedes saben, la epístola del gozo, le dicen los teólogos a esta epístola. Y Pablo empieza aquí a declarar por qué siente gozo. Primero por los filipenses, porque eran buenos cristianos, y ahora le dice, quiero que sepáis, quiero que sepan algo. Esta traducción es conocida, es una expresión griega muy conocida y que dura hasta nuestros tiempos, porque hoy día se usa también. Esto, hermano, aparece con frecuencia en las cartas antiguas de los griegos, y Pablo, como estaba usando el lenguaje griego, entonces, eso es lo que decía, quiero que sepáis, hermano, como lo mismo que decir hoy día, hermano, quiero que comprendan esto, hermano, quiero que entiendan esto. Se emplean estas palabras todavía en la actualidad. Entonces, Pablo lo que quería era llamar la atención, quiero que sepáis. Hermanos, quiero que sepan esto, mire, pongan atención. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo. Atiendan, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido. ¿Qué le había sucedido a Pablo? Veníamos viendo. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? En la cárcel. Tal vez no en la cárcel, porque algunos dicen que estaba en Roma y estaba custodiado, porque no se olviden que 2 años estuvo el apóstol Pablo en una casa alquilada. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Así que a lo mejor no en una cárcel con barrote, pero él estaba con un soldado en una cadena. En otra parte dice, soy ¿no es cierto?, ¿cómo dice? Prisionero en cadenas, algo así, por causa de Jesucristo. Porque estaba con una cadena amarrada a la mano, más larga, y un guardia, la otra mano en el guardia, la cadena, todo el día, las 24 horas del día. Imagínense el miedo que le tenían a Pablo los romanos. Y Pablo no era ningún delincuente, porque Pablo estaba revolucionando Roma con la palabra de Dios. Porque hay poder en la palabra de Dios, hermano. Nosotros estamos llenos de miedo, la gente. Yo me recuerdo hace poquito cuando estaban, ¿no es cierto?, toda esta algarabía y esta convulsión en el país, la división por la nueva constitución. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Yo todos asustados. Yo le decía, hermano, ore al Señor. En vez de estar que estos dicen esto, que estos lo dicen lo otro, ore para que Dios rompa cadena y haga su voluntad. Y ahí estamos. Y ahora viene otra y dirán, pero ¿qué haremos? ¿Haremos lo mismo? Bueno, ore al Señor. Si hay algo que está ahí que no es de acuerdo a la palabra, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿sí o no? La palabra es poderosa, hermano, porque la palabra cambia el pensamiento, cambia el corazón de la gente, renueva al ser humano de adentro hacia afuera. Yo sé que si usted es cristiano le dice amén a eso porque usted tuvo un pasado y ahora tiene un futuro diferente. Cuando estábamos sin Dios vivíamos amargados.
Éramos presa de todos estos movimientos porque nos identificaban con esta, a veces la amargura que tiene el ser humano. Se aprovechan de nosotros porque somos pobres. Qué duda cabe que nuestras pensiones van a ser bajas, todo eso. Y la gente se exacerba, y todos enojados. Y no nos gusta que nos hagan eso. Pero después cuando venimos a Cristo, el Señor nos dice que a los justos no les faltará ni el pan ni el agua. No les faltará el pan y el agua. Vendrá una guerra, puede venir un terremoto, puede quedar en el país, hermano, destruido, pero los que esperan en Jehová, aleluya, no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra. Y el Señor nos saca esas frustraciones, esas cosas, y ahora cuando venimos al templo, como ya Dios renovó nuestra vida, ya no venimos amargados, venimos a adorar al Señor. Gracias porque sacaste la venda de mis ojos, ahora yo puedo ver a Jesucristo, ahora puedo entender la palabra, lo que no entendía antes. Aleluya. Qué lindo lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Perdóname por emocionarme cuando predico la palabra, pero esto es emocionante. Hay gente que se emociona con un partido de fútbol, grita por su Colo-Colo, otro por la Universidad de Chile y pelean por eso. Y gritan cuando gana y después cuando pierde su equipo favorito así salen completamente decepcionados, cabizbajos. En cambio con Jesucristo somos vencedores todos los días, más que vencedores. Si es inteligente, cambies el equipo del vencedor, sea de Jesucristo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que quiero que sepáis, hermanos, que estas cosas que me han sucedido, mire, Pablo estaba encadenado, pero él no estaba amargado. Estaba alentando a los hermanos. Estaba en prisión y le estaba diciendo, hermano, tengo gozo por esto. Qué increíble, en esa situación él tenía gozo. Y quiero que sepáis por qué sentía gozo, porque estas cosas que me han sucedido, todo esto que les acabo de decir, en vez de ser un problema, han redundado, se han venido a ver más bien bendición para el progreso del Evangelio. Al diablo nunca le resultan las cosas como las piensa, hermano. Nunca, jamás. ¿Se fijan ustedes que a veces Dios hace las cosas como nosotros no las imaginamos? Por eso es que en la vida el cristiano tiene que estar preparado y cimentado en la palabra. Cuando venga esos días negros, oscuros que van a venir sobre nosotros y que parece que Dios nos hubiese abandonado, parece que el Señor ya no está al lado de nosotros. No, ahí el Señor donde está más cerca. Pero está probando nuestra fe. Porque a veces hemos predicado, hermano, somos de Cristo y con Cristo vamos adelante, más que victoria, aleluya. Qué fácil es decirlo. Pero cuando de repente cosas que pasan no entiendes, tu jefe habla contigo, tú has sido responsable, él siempre te ha reconocido que eres un buen cristiano, un buen trabajador, y te llaman a la oficina de repente y te dice, señor Manuel, Pedro, José, como sea, sabe que viene una reducción de personal, tengo que cortarlo hoy día. ¡Wow! Y tú ibas esa semana contento a trabajar pensando, y este mes me voy a comprar uno, no sé, me hace falta esto en la casa, con este sueldo me voy a comprar esto. Y en vez de eso, te cambió completamente el panorama. Llegaste, te dijeron, estás sin trabajo. ¿Cierto? ¿Que cambia la cosa ahí? Y ahí tiene que ser el cristiano. Amén, Señor. Tú tienes un propósito con esto. No me has faltado hasta aquí. Has guardado mi familia. Has protegido a mis hijos. Tú no me vas a dejar en esto. No sé por qué lo has permitido, pero tú tienes que tener un propósito. Y el propósito yo creo que es que yo muestre ante ti que sigo confiando en ti. A veces Dios permite cosas, hermano, las tribulaciones de Job, a veces predicamos de Job. Job no entendía nada, perdió hasta su esposa, ni su esposa estuvo al lado de él en la desgracia. La esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, imagínese, linda esposa. Lleno de sarna. Y era un hombre justo, no entendía nada. ¿Por qué? Porque nosotros vemos por espejo, oscuramente, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Vemos oscuramente por espejo. Lo que vemos es lo que ven nuestros ojos. Yo los puedo ver a ustedes hasta aquí. Es lo que veo. Yo no conozco lo que hay dentro de su corazón, ni usted conoce lo que hay dentro de mi corazón. Vemos oscuramente, pero cuando estemos en gloria vamos a conocer todo el espectro. Nuestra mente va a ser alumbrada y ahí vamos a entender cosas que no entendíamos. ¿Y qué era lo que Job no entendía? Fíjese, Job podía haber renegado del Señor y haber dicho, Señor, para esto.
Me he tratado de mantener en integridad, he tratado de vivir la ley de Dios. Y mira, y los malos como andan, se mueren de la risa, bien vestidos, bien comidos, se burlan, beben, hacen sus orgías. Y yo que me guardé para ti, mira cómo estoy. Y los otros lo pasan felices, ja, 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 ja. ¿Ah? Y mira cómo estoy. Pero como nosotros vemos por oscuro espejo, él no sabía, hermano, la bendición que tenía. Fíjese que el Señor había confiado en Job. ¿Sabe que Dios había confiado en Job? Fíjese que Satanás va, pero es que tú has bendecido a Job, le dijo, por eso es que él es así, porque tú lo has bendecido, le has dado dinero, hijos, camellos, vaca, tiene de todo, por eso. A ver, quítale lo que tú le has dado, a ver si no te va a maldecir Job. Y aquí donde yo veo hay algo extraordinario. Dios puso su confianza en Job porque Dios conocía el corazón de Job. Y dijo, ya, tócalo, quítale todo, porque yo sé que no me va a negar. Pero Job no sabía eso en ese momento. A veces cuando pasamos situaciones difíciles, la tendencia de Satanás a atacar la mente es decir, mira cómo está, si estuviera Dios contigo no te pasaría eso. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Nos dice la Biblia que acaso vendrá de parte de Dios solo lo bueno y no lo malo también? Dios es soberano, no decimos que somos hijos de Dios. Ahora yo no le estoy diciendo a usted, enseñándole un mensaje fatalista que quiero que les vaya mal. No, lo que le estoy enseñando es que Pablo, aún en medio de la tribulación, hermano, él entendía y se alegraba que algún propósito de Dios tenía que haber. Y el que ve con los ojos del Espíritu se da cuenta la diferencia, lo puede percibir. Y Pablo, preso ahí, se daba cuenta porque él le había... ¿Se acuerda que cuando empezamos dijimos que Pablo había orado muchas veces porque quería predicar el Evangelio cuando estaba en Asia y quiso ir, ¿no es cierto?, hacia otros lados y el Espíritu se lo impidió, él quería ir para el Asia. Y el Espíritu le dijo, no. Y ve la visión con el varón macedonio y el Señor le dice, ven y ayúdanos. Y ahí entendió que él en vez de ir a Asia tenía que ir a Europa. Y mire el fruto del resultado de Pablo. ¿Cuál es el fruto del resultado de Pablo? Nosotros. Algunos dirán, no, pastor, a mí me predicó el pastor Omar. Sí, pero el pastor Omar, ¿por qué vino a Cristo? Porque el Evangelio llegó desde Europa a nosotros. ¿Y quién fue el primero que abrió la puerta en Europa? Pablo. Dios lo llevó. Si estaba en Roma, en Europa. Y de ahí nos llegó a nosotros las traducciones bíblicas, y de ahí nos llega la Reina Valera, la 1960, la versión 1900, y de ahí empezamos a correr el Evangelio por acá, por estas latitudes donde había tanta ignorancia en esos años. Y ahí está el resultado. Por eso Pablo decía, mis cadenas han resultado en bendiciones. Satanás no ha podido detener el avance del Evangelio. Aleluya. Que estas cosas que me han sucedido, ¿no es cierto?, literalmente las cosas tocantes a mí o relacionadas a mí o lo que ustedes saben que está pasándome a mí, en Efesios 6:21 lo traduce el original griego como mis asuntos, y en Colosenses 4:7 usa el mismo, ¿no es cierto?, la misma palabra que está usando aquí, 4:7, y lo traduce como lo que a mí se refiere, o sea, está hablando de algo personal. Por eso dice las cosas que me han sucedido, o sea, lo que ustedes saben que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Eso es lo que quería dejar en claro. Quiero que sepan que estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Aleluya! Y esta palabra progreso, ¿no es cierto?, en el versículo 25 también es usada y se traduce como provecho. O sea, estas cosas que me han pasado a mí han resultado en progreso o también en provecho para el Evangelio. En 1 Timoteo se traduce aprovechamiento, o sea, han sido una bendición en vez de ser un estorbo, ¿no es cierto? Y en provecho para el Evangelio. Y fíjese, mire, cuando empezamos a estudiar el griego nos empieza el Espíritu Santo a abrir el espectro, el entendimiento, y dice que este verbo usado aquí para provecho del Evangelio también se empleaba para referirse a un grupo explorador o militar que se abre paso entre la densa selva y la maleza y que avanza, ¿no es cierto?, con lentitud y gran esfuerzo. Y los ejércitos romanos enviaban a esas personas cuando iban a atacar, cuando iban, ¿no es cierto?, a conquistar algo, y tenían que pasar extensos bosques, y mandaban esos taladores primero que iban abriendo el camino para que el resto del ejército avance y obtenga la victoria. Ellos no eran los que se llevaban los honores se llevaban después los generales, los que vencían, pero iba un grupo adelante insignificante, y a los demás parece que no les llamaba la atención, que era el que iba abriendo el camino.
para la batalla. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo, y él se daba cuenta, ¿no es cierto?, que avanza con lentitud y gran esfuerzo. Por eso él explicó en los Corintios, cuando le dice ahí en 1 Corintios 16:9, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Imagínese, él estaba preso en Roma, pero él no lo consideraba como una prisión, él lo consideraba como una puerta que Dios había abierto, grande y eficaz. Y después le dice, muchos son los adversarios. Él estaba abriendo la puerta para que entre en Europa el Evangelio, y muchos eran los adversarios, como los que iban abriendo con agotamiento, iban talando los árboles para que los que vinieran detrás, ¿no es cierto? Y eso se lo dijo a los tesalonicenses, le escribió, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Él sabía que había oposición, pero sabía que el Evangelio rompía la barrera. Aleluya. En 1 Tesalonicenses 2:2. Hermano, esto ha pasado siempre. Por eso yo me gozaba cuando el domingo tuvimos nuestro amado pastor acá de visita, ¿no?, de Talca, y él nos dio un mensaje muy parecidísimo a lo que yo le había tocado la semana anterior, ¿no? Y por eso yo le dije, la palabra es la misma. Él tocó a otros pasajes que yo no toqué, o de otra manera que yo no lo toqué, porque al Señor le da diferente entendimiento, diferente gracia, ¿no es cierto?, y claridad. Por eso es que usted escucha un pasaje hoy día, lo predica un pastor y se goza, qué lindo lo que dijo. Y viene al otro día, predica otro pastor y predica del mismo pasaje, sin saber lo que dijo el día anterior el otro, y escucha otro mensaje. Pero con la misma belleza, la misma fuerza, el mismo poder, porque la palabra tiene poder por sí misma. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y siempre ha sido así, hermano. A veces cuando pedimos, Señor, queremos un avivamiento, y quedó clarito. Y a veces el avivamiento, para que venga, ha tenido que ser con dolor. Como el avivamiento que pedía Habacuc. Todos queremos ese avivamiento que nosotros conocimos por ahí por los años 70, pues empezó en el año 1900 con ¿no es cierto?, los hueleyanos, que se tradujo en las dos más grandes iglesias de Chile, la metodista pentecostal, la evangélica pentecostal, que después se dividieron. Lamentablemente Satanás sabe hacer su trabajo muy bien, ¿no? Y de ahí generalmente venimos todas las otras corrientes. Nosotros también tuvimos un avivamiento por ahí por los años 70, ¿no?, donde hubieron milagros, sanidades, ¿no es cierto?, maravillas, tapaduras de oro, dentaduras completas que estaban con cáncer, que el Señor las cambió, enderezó columnas, un hombre le creció la pierna, ¿no es cierto?, uno que tenía un tumor, un sordo mudo, el Señor lo hizo hablar y lo hizo, ¿no es cierto?, oír. Otro que tenía una tremenda joroba en la espalda, se le desapareció, y nosotros siempre queremos ese tipo de avivamiento. Pero el pastor nos explicaba que el avivamiento de Habacuc, que yo lo enfoqué de otra manera, decía, Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo. ¿Y cuál era el tiempo de Habacuc? Se venían a atacar a Israel y lo iban a hacer pedazos, porque Dios había profetizado que así tenía que ser por un pueblo rebelde, que se había apartado de Dios. Pero aún en medio de eso, Habacuc sacaba lo bueno, decía, Señor, en medio de esto, aunque las vides no tengan, como decía el pastor, no tenga fruto, aunque no hayan vacas, ¿no es cierto?, o sea, venía la pobreza, venía la miseria, pero aún así el profeta tenía la visión de que si estaba en la voluntad de Dios, podía haber un avivamiento. Nosotros siempre queremos avivamiento, pero nunca oramos por el avivamiento, ¿entienden? Queremos lo fácil. Y después el pastor nos explicó que hay otro tipo de avivamiento, el personal. Aviva, ¿no es cierto?, el don que hay en ti. La misma palabra avivamiento usada ahí, que fue traducida avivamiento en Habacuc, es la que es usada ahora para hablarle a Timoteo. Aviva, o sea, que hay un avivamiento en ese don que fue impuesto en ti. Aviva. ¿Dios puso algo en ti, mi hermano? Sí. ¿O tú crees que yo soy el único, el pastor, el enviado a predicar? Ustedes tienen un llamado de Dios. La iglesia fue ir por todo el mundo, le dijo a sus discípulos, y predicar el Evangelio. Ese es nuestro llamado de la iglesia. Y cada cristiano lo hace. Aleluya. Algunos no tienen a lo mejor el conocimiento del pastor, ni los hermanos oficiales que son más preparados a lo mejor. En la iglesia hay de todo, hermanos. Si somos un cuerpo. No todos son cabeza, no todos son ojos. No. Si usted ve, en la cabeza están los sentidos primordiales. La boca para hablar, los ojos para observar, el olfato, el oído para oír,
Por eso la labor de un pastor, hermano, en la iglesia es muy profunda. Algunos quieren ser pastores, todos quieren ser pastores y no se dan cuenta que un día Dios va a llamar a cuenta a los pastores. A nosotros hay un juicio especial en la Biblia, solo para nosotros los pastores. Dios tenga misericordia, ¿no? Por eso es que el pastor debe velar por las almas. Yo tengo que observar qué pasa en la iglesia, algún problema, corregir, llamar a mis hermanos oficiales, esto hay que corregirlo, esto no puede darse, esto se está produciendo un problema. ¿Eh? Para ver, para enseñar la boca, tengo que enseñar. Aleluya. ¿Cuántos llevaron el evangelio por con mucha oposición, pero sembraron tremendas cosas? Ellos no vieron el resultado vino después. Mire, por ejemplo, hombres como Guillermo Carey fue a la India, hermano. No vio el resultado, fue a puro sufrir, pareciera. Pero después vinieron los avivamientos en la India que produjeron tremendo ganancia de alma. David Livingstone fue al África con oposición en medio de las tribus que eran tribus satanistas, que hay un chamán y un brujo por cada tribu, ¿no? Tampoco vio el resultado aparente al principio, pero después cómo entró el evangelio en África, porque ellos abrieron camino. Hudson Taylor fue a la China, al igual que Guillermo Wallace y Luther Moon. Todos estos y millares más vivieron tiempos difíciles. Muchos sufrieron hambre, estos hombres, hermanos, que fueron a cumplir una labor ministerial de, ¿cómo se llama? Obreros, ¿cómo le llamaban nosotros? Misioneros. Misioneros, pasaron hambre, persecución, enfermedades, soledad, desprecio, cárcel, y algunos los mataron también. Pero todo esto ha servido para el progreso del evangelio. Me recuerdo de un testimonio no lo tengo claro porque vino a mi mente y lo escuché. Y para no mentir, voy a decir que lo que se me viene a la mente, ¿entiende? Porque no me recuerdo el nombre, no voy a decir el nombre ni nada porque no me recuerdo, pero me acuerdo clarito el testimonio que contaba, si no me equivoco, en nuestra radio, uno de esos cortitos. Había un hombre, un misionero, que fue a los países, si no me equivoco, musulmanes, si no me equivoco. No sé si fue al África o al musulmán. Dejémoslo que haya sido al África, que es más común. Para no, le digo, no me recuerdo, pero la historia sí es verídica. Y él fue y estuvo en las tribus y trató de meter el evangelio, y él vio que no se producía ningún problema, o sea, eran los países musulmanes, ahora me recordé. Y él vio que entre medio de todo ese fanatismo no se producía nada. Él estaba ahí y predicaba el evangelio y algunos lo escuchaban. Y al final pasaron los años, se volvió un pequeño grupito, nunca creció, se volvió a Estados Unidos, a su tierra, completamente decepcionado, fracasado, decía que había fracasado, Señor. El hombre se echó a la pena hasta... Imagínense lo que le puede pasar a un cristiano cuando se desvía, ¿no? Se sentía completamente frustrado. Culpaba a Dios que si la palabra tenía poder, ¿cómo no había hecho nada? De repente, después de años, cuando era ya un anciano, lo invitan a una campaña en Estados Unidos. Y había un varón de apellido musulmán que estaba predicando, un hombre joven, muy joven. Y Dios hacía milagros, maravillas, y lo traían porque allá el Señor lo había levantado allá, y era un gran ganador de almas en medio del mundo musulmán. Y él fue y quedó muy impresionado. Y al final del culto, él ya se iba cuando el joven le dijeron quién era él, y él pidió hablar con él. Y le dijo, usted no me conoce a mí. ¿No se acuerda de mí? ¿No? Usted fue a predicar usted predicaba allá donde yo vivía. Yo era un pequeñito, un jovencito. Hablemos de 6, 7 añitos, esos niños que observan todo y ven 8 añitos. Y él dice que se escuchaba, se arrodillaba al lado a escuchar cuando escuchaba a este hombre. Los otros nadie lo tomaba en cuenta, pero él lo escuchaba. Hasta cuando llegó joven, el Señor lo salvó y lo llamó a ganar alma. Y él creía que su trabajo no había producido ningún fruto. Y el joven le dijo, por usted, yo estoy aquí predicando. ¿Se fija que nosotros a veces vemos la cosa de una manera diferente? Los planes de Dios, hermanos, son diferentes a los nuestros. Así que Pablo no estaba triste por estar ahí, hermanos. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. En todo el pretorio romano. ¿Cuál era el pretorio romano? En lo que era el imperio romano, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿no es cierto?
Estaba en una casa alquilada por lo menos 2 años, le dije yo, eso usted lo puede ver en Hechos 28:30. Y estaba bajo la custodia de la guardia pretoriana, por eso él dice arriba, en todo el pretorio. Y la guardia pretoriana no era cualquier cosa. La guardia pretoriana no era cualquier cosa, hermano. Tenía sus cuarteles no muy lejos de allí donde estaba Pablo, ¿no? Y durante harto tiempo al principio sus miembros todos tenían que ser solamente de Italia, o sea, italianos, porque estamos hablando de Roma, o sea, nativos de ahí. Con el tiempo se empezó a abrir, ¿no es cierto? Y fueron admitidos oriundos de Macedonia, de Norisum y también españoles que pertenecieron a esta guardia pretoriana. Era un total de 9 campamentos o cohortes de 1000 soldados, o sea, estamos hablando de 9000 soldados. La guardia pretoriana era los más bravos. Cada uno formaba aquel importante cuerpo militar, o sea, 9. Estos eran los que, hermano, custodiaban a Pablo. Uno de esos grandes hombres, todos los días, cada 24 horas, dice, ¿no es cierto?, la tradición judía, que le cambiaban a Pablo el guardia. ¿Y por qué se lo cambiaban? ¿Sabe usted por qué se lo cambiaban? 24 horas le duraba a Pablo y se convertían a Cristo. ¿Por qué, hermano? Le colocaban el guardia y ahí empezaban, ¿no es cierto?, los guardias a ver, oye, ¿sabes que hay un hombre que me tocó cuidar, que tengo ahí, dicen que es peligroso, pero está aquí juzgado por un tal Jesús? Dicen que en Jerusalén se levantó un tal Jesús y que lo mataron, pero que después resucitó, lo vieron vivo y estuvo con sus seguidores y por eso lo metieron acá, lo traen acá, por asuntos religiosos. No ha cometido ningún delito, ¿no es cierto? Y ahí empezaban a preguntar. Y me imagino que, porque estuvo 2 años en esa casa alquilada y algunas de las cartas fueron escritas en esa casa, y iban los hermanos, se llenaba a veces la casa, iban a ver al apóstol Pablo, porque no estaba limitado de que lo vayan a ver. Iban 5 o 6 hermanos, estaban 2 horas, 3, 4 horas en la mañana, me imagino, hablando con el apóstol, escribiendo las cartas que él enviaba para acá, para allá, y el guardia al lado, como tiene que ser un soldado, ¿no?, escuchando. Pero mientras escuchaba, la palabra entraba. Y yo me imagino, como dicen algunos comentaristas, que cuando ya se iba toda la gente, venía el descanso de la noche, el guardia empezaba a hablar con Pablo. Aleluya. Empezaba a hablar con Pablo y empezaba. ¿Quién es Cristo? Señor Pablo, ¿quién es Cristo? Y Pablo empezaba, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, yo lo vi, yo lo perseguí, perseguí a sus seguidores. Yo era miembro del Sanedrín, yo vi cuando lo mataron, me deleité en su muerte. Era un joven, pero vi eso. Pero cuando yo iba persiguiendo a sus seguidores después de su muerte, dice, lo vieron resucitado y yo no creía que había resucitado. Iba persiguiendo a la iglesia, a sus seguidores, pero cuando lo iba persiguiendo camino a Damasco, este Cristo que ahora predico se me apareció, aleluya. Y el caballo en que yo iba se levantó y me mandó abajo y quedé ciego. Y vi el resplandor de ese Cristo que me dejó ciego a mí, y lo vieron también los que iban conmigo. Y de ese día yo predico a Jesucristo. Yo sé que está vivo. Yo sé que está vivo, decía Pablo. Es real. Y el Espíritu Santo empezaba a tocar a esos hombres duros, fornidos, grandes, impresionantes, expertos en el arte de la espada, de la lanza. Y quedaban esclavos de Pablo en vez de estar Pablo esclavo de él. Y caían rendidos al mensaje de la salvación, aleluya. 24 horas. Por eso mire lo que Pablo dice arriba, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. Se corrió la voz, todos los pretorianos hablaban de Pablo y muchos se convirtieron a Cristo, hermano, muchos. Por eso, mi amado hermano, cuando habla de la iglesia, al final en alguno de los versículos, cuando Pablo habla, dice... Ahí aquí mismo en Filemón, o Filipenses 4:22, dice, al final de la epístola, dice a los filipenses, dice, todos los santos os saludan. ¿Se fijan? Al final de esta epístola, revisan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Los guardias, los que custodiaban al emperador, se convirtieron, hermano. Cientos y tal vez miles. Porque era una gran iglesia la que Pablo dejó en Roma. Bendito el nombre del Señor. Así que de manera que mis prisiones, en vez de ser un problema, alguien decía que si hubiese habido un diario en ese tiempo en Roma, el caso de Pablo hubiese sido primero.
Pero Pablo no necesitó diario, necesitó solo el poder de Dios. Y el poder de Dios hace la diferencia. Entonces dice, especialmente a los de la casa de César. ¿Ve? Entonces dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y los demás. ¿Y quién eran los demás? Como le dije, los hermanos que visitaban a Pablo, con los cuales escribía, entre ellos también Lucas fue uno de los que estuvo muy cercano a Pablo, ¿no es cierto? Eso eran los demás. Y después dice que él decía, ¿por qué se gozaba? Primero, porque sus prisiones habían sido, ¿no es cierto?, para beneficio del reino del cielo. Era motivo de gozo, por eso le llaman la epístola del gozo. Segundo motivo de gozo, la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Nosotros los seres humanos somos muchos de imitar y de buscar líderes, ¿cierto? Siempre hemos sido así el ser humano. ¿Ah? Dice que esos hermanos que estaban en la iglesia seguramente, da a entender el original, que antes de que Pablo estuviera preso ahí en Roma, no tenían mucho ánimo los hermanos de predicar, porque en realidad se había corrido por todo el imperio la voz de que estos cristianos estaban revolucionando el imperio, y el que era cristiano era perseguido. Yo se lo he dicho, los primeros cristianos sufrieron, hermano. Siempre hablamos del avivamiento de Pentecostés, pero ese avivamiento produjo una persecución al pueblo de Dios. Tuvieron que dejar sus casas, dejaron sus campos, les quitaron sus bienes, todo por Cristo. Pero así arrancando y todo, el Señor los llevó a otros lugares, y de eso que lo haya llevado a otros lugares, cambió, ¿no es cierto?, el mapa del cristianismo, porque se convirtieron por miles. Aleluya. Entonces dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. O sea, la valentía, la fidelidad del apóstol, hermano. Cuando uno ve un buen ejemplo durante su confinamiento, durante su encarcelamiento, en vez de producir algo negativo, alentó a la mayoría de los hermanos, tanto en Roma como en otros lugares. ¿No es cierto? Dice, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones. O sea, debe traducirse habiendo tomado confianza. O sea, los hermanos que estaban timoratos ahora predicaban con confianza, habiendo adquirido ánimo. Los que tenían poco ánimo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos están persiguiendo? El avivamiento ya se terminó hace tanto tiempo, no sé. Si estará el avivamiento todavía en Jerusalén, tuve que arrancar de allá. Tomaban ánimo los hermanos, aleluya. Sabían que, hermano, en otra parte el apóstol Pablo dice que él estaba preso, pero la palabra no. La palabra seguía corriendo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Y qué decía? ¿En qué redundó esto? Que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Sin temor. Sin temor, mis amados hermanos. Sin temor alguno, dice un himno que cantamos, que Jesús nos ve. Aleluya. Las frases se atreven mucho más, ¿no es cierto? Sugiere en el original un incremento en el celo de los creyentes, que ahora sí se atrevían a hablar, hermano, con mayor valentía, sin temor, sin temor. Con el ejemplo de Pablo, sus hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, al ver cómo Dios lo guardaba, lo bendecía y bendecía su ministerio, aún a pesar de la persecución y el cautiverio, su ánimo se renovó y su valentía y celo fueron más abundantes. Aleluya. A veces Dios permite las pruebas, hermano, para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y eso era causa de gozo. ¿Cómo no iba a estar contento Pablo, hermano? Seguían convirtiéndose la gente. Y la iglesia en Roma, una tremenda iglesia que había en Roma después. Y aquí viene otro problema. Imagínense la talla, el talante espiritual del apóstol Pablo. Aquí viene otro problema que él tenía. Aparte de estar preso. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Qué increíble que dentro de la iglesia pase eso. Pero ha pasado siempre, desde los tiempos de Pablo. Por envidia. Qué terrible. En la iglesia de Corinto, hermano, ustedes lo pueden ver, la iglesia espiritual. La iglesia que tenía todos los dones. La iglesia que hablaba en lengua, la iglesia que no tenía falta de ningún don, dice el apóstol Pablo. La congregación que estaban, ¿no es cierto?, algunos a favor de Pablo, otros contra él. Quiero decir, explicó él, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo ahí, ¿no es cierto?, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, decía otro, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo.
4 grupitos dentro de la iglesia. Y todos se juntaban a alabar a Dios y parecía que todo estaba bonito. Y cantaban, ¿no es cierto?, y la presencia de Dios, y lloraban y cerraban los ojos y cantaban, el Espíritu de Dios está en este lugar. Qué lindo suena, ¿cierto? Todos los 4. Pero el Señor conocía que estaban ahí y estaban los grupitos dentro de la iglesia. Unos se ganaban allá atrás, no se juntaban porque a mí me gusta cómo predica este hermano. Los otros adelante, yo estoy con el pastor, vamos a ganar un poco más adelante. Otros por allá atrás, a mí me gusta el otro hermano. La iglesia dividida, pero ellos adoraban a Dios y decían ser espirituales. Que Dios nos libre a nosotros de eso hoy día. Porque hay uno solo. Incluso los que decían de Cristo, da a entender el original, que ellos se sentían superiores al resto, porque ellos sí que eran santísimos. No, yo no, ese Pablo no. Ese Apolos tampoco será un elocuente predicador. Yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo. ¿No? Esos son los que no les gusta someterse a nadie. Son más santos que ninguno ellos. ¿Ah? Y una vez me acuerdo que vino un gran evangelista, no voy a decir gran evangelista, un evangelista que Dios usaba y que sigue usando de una manera extraordinaria todavía. ¿No es cierto? En los años 80 hizo una campaña en el Estadio Nacional, en los años 80 se llenó el Estadio Nacional. Yo era joven, y como conocíamos de él y lo escuchábamos predicaba en televisión. Y me recuerdo, es un hermano de esta iglesia. Entonces, ¿y viste la campaña? Me dijo, no, yo quiero ver a Jesucristo. No había ganado, en todo el tiempo que estaba en la iglesia, no ganaba una sola alma. Pero él quería ver a Jesucristo. No le interesaba ver a ese que ganaba miles de almas, ni siquiera escuchar o aprender un poquito a través del mensaje. Esos son los mega santos que están dentro de la iglesia. No pisan casi, porque son demasiado santos, pero llenos de envidia. Llenos por dentro, ¿no es cierto?, de cosas raras, envidia, estaban, ¿no es cierto? Eso Pablo dice que no debe ser. Por eso dice, al parecer el sector a favor de Cristo se creía la florinata espiritual y a los otros los consideran inferiores. ¿Eh? Estamos hablando de Corintio, estas cosas se dan. En esencia quería decir, ¿qué decía Pablo? Yo no soy ingenuo. Él sabía que habían problemas y que los motivos de unos pocos pastores y evangelistas, ¿no es cierto?, que sé que predican a Cristo por envidia y contienda. Él lo tenía clarito. Pasa en estos días también. El problema, hermano, no era la teología. Mire cómo es astuto el diablo. Ellos predicaban a Cristo, dice el apóstol. No era que enseñaban una teología falsa. Porque eso uno lo puede de repente detectar. Si usted tiene conocimiento, le vienen con algo que no está en la Biblia, usted lo va a rechazar. Pero cuando le aparecen buenos hermanos, muy buenos, predican lo mismo y le hablan. Yo ayuno y lloro. Presencia de Dios, hermano, estuve allá. Parece todo bueno, ¿cierto? Entonces, pero predicaban por contienda. Si algún hermano le decía, y usted, varón, ¿usted conoce al hermano Pablo que dicen que Dios lo usa mucho, lo está usando mucho? Ah, ese Pablo no. Ese está preso, por algo estará preso. Así dice el original, es lo que da a entender. Si los tiempos no han cambiado. No han cambiado los tiempos. Entonces, predican a Cristo por envidia. El problema no era la teología, sino sus motivos. No en lo que predicaban, sino por lo que predicaban. O sea, envidia y contienda. Hermano, yo lo veo hoy día. Usted es cristiano, yo igual lo veo y lo he visto en diferentes lugares cuando acompañaba al papá. Me acuerdo de algunas instituciones cristianas que hay y se llena de gente y ahí están. Y parece que está todo en armonía, pero un ratito que uno se sienta a la mesa, no va a conversar, empiezan los dime que te diré, que te da allá, que te da acá. Entonces, parece que están todos unidos, parece que están todos tirando para el mismo lugar. Pero no es así. Unos están esperando su oportunidad. Creen que los que están al frente eso no deberían estar. Yo debería estar, tengo más capacidad, pero voy a estar aquí tranquilito. Pero por detrás, siempre haciendo daño. Porque lamentablemente cuando alguien está en base de la envidia, hermano, está engañado por el diablo. Porque en realidad la envidia lo que produce es tratar, decía unos comentaristas, de obtener lo que otros tienen y que ellos no tienen. ¿Me entiende? Eso es lo que produce envidia. Por eso nosotros los cristianos no debemos ser envidiosos. Cuando alguien crece, cuando alguien el Señor lo levanta, ¿qué hacemos? Oramos por él, para que Dios lo guarde, para que no lo vaya a engañar el diablo, vaya a caer de repente. ¿Me entiende? Porque Satanás se lanza cuando Dios está usando a una persona. ¿O no? Es así. Nosotros estamos para orar los unos por los otros. Nadie debe, hermano, regocijarse en el fracaso de ningún cristiano, sea hermano, sea pastor, sea quien sea.
Eso no viene de Dios. Pero también Pablo se gozaba, pero otros predican, ¿no es cierto?, de buena voluntad, ¿no es cierto? La envidia es uno de los pecados más destructivos en la iglesia hoy día. Envidia es un sentimiento de descontento, mortificación, o sea, me enrabeo, tengo mucha ira, por lo regular con mala voluntad, o sea, con mala cara, malos motivos. ¿Por qué? Al ver la superioridad del otro. Así de simple. Así lo traducen los teólogos. Yo estoy más o menos un poco parafraseando lo que pude obtener del estudio. Pero otros, hermanos, no todo está perdido. Siempre va a haber gente que predica a Cristo de la manera correcta, de buena voluntad. Que predican para que las almas verdaderamente se salven. Aquellos contenciosos, divisionistas, sentían, ¿no es cierto?, envidia. Ahora, predicar el Evangelio de Cristo por buena voluntad. ¿Quiénes son estos? Los que hacían, lo que estos hacían, estos hermanos tenían claro el concepto de lo que es la predicación del Evangelio, hermano. El propósito de la predicación es para ganar almas, no para hacernos famosos nosotros, es para ganar almas. Para estos hermanos, para los que predican, hermanos, de buena voluntad, la fama, la reputación, la consideración, no significaban nada. ¿Me entiende? A mí no me importa, hermano, el halago de los hombres. Yo vi a mi padre, ustedes conocen, ¿no es cierto?, quien fundó el Señor, siempre digo, no fue él, pero fue el Señor que a través de ese hombre fundó esta iglesia. Nunca buscó los primeros lugares. Si estuvo cargo fue porque el Señor lo puso ahí, nunca peleó por nada. Jamás lo hizo, hermano. Porque la reputación, la gloria humana no sirve de nada. Si después los hombres pasan, mire, mi padre murió y nosotros lo recordamos con cariño. Algún otro hermano que tuvo alguna experiencia, que Dios lo sanó a través de ese ministerio, se recordará, pero la mayoría ya nadie lo recuerda. Es la honestidad, es honesto eso. Porque nosotros los hombres pasamos, el importante es Jesucristo que queda. Por eso a mí, yo le digo, ¿no es cierto?, a mi familia, le digo a mis hijas, nosotros los padres no vamos a estar siempre, podemos desaparecer en cualquier momento, pero lo que me deja tranquilo, que lo más importante que le he entregado a ustedes, más que la educación, más que cualquier cosa, es que les metí a Jesucristo en el corazón. Porque si tienen a Cristo, hermano, yo sé, en primer lugar, el que tiene a Cristo nunca va a estar solo. Aunque no haya nadie al lado, usted no estará solo. El salmista lo entendía y decía, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo esto me recogerá Jehová. Lo mejor que usted le puede dejar a un hijo es la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Porque eso va a cambiar su vida, va a cambiar su futuro. Todo lo que haga para adelante lo va a hacer pensando en lo que la palabra de Dios dice. Un joven se va a casar, una jovencita, si es un cristiano que dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Por qué? Porque va a traer problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Toda decisión debería tomarse viendo la palabra. Entonces, los unos, decía Pablo, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis aflicciones. O sea, había gente, hermano, que más encima le añadían aflicción a Pablo. ¿De qué manera? Él escuchaba que habían rumores de él, no, lo llevaron allá por esto otro. Entonces, aquellos contenciosos, divisionistas, sentían gran envidia, hermano, de los triunfos del apóstol. Envidiosos de los triunfos del apóstol Pablo. Y por tanto, al estar resentidos contra él, deseaban añadir o hacer más sufrido el encarcelamiento del apóstol. Qué triste. Y eran hermanos de las iglesias. No eran extranjeros. Algunos dicen que eran los judaizantes, pero los judaizantes también estaban dentro de las iglesias. Sin duda esto incluía a los judaizantes. Mostraban una crueldad inconcebible, fruto de los celos, sirviéndose del cautiverio de Pablo para desprestigiarlo y promocionarse a sí mismo. ¿Qué le parece? Creo que a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Así que, pero los otros por amor, los otros predicaban por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo no se dejaba afectar por sentimientos de odio, ni de rencor, de nada, sabiendo que hay un Dios arriba que es justo y que conoce el corazón. ¿Amén? ¿Conocerá Dios nuestro corazón, hermano? Lo conoce. Aleluya. Sin embargo, los otros, al darse cuenta del gran ministerio que Pablo realizaba y sabiendo que Dios le había puesto para defender el Evangelio, predicaban la palabra por amor.
Estos eran los buenos hermanos. Y de buena voluntad, ¿no es cierto? Ese es el verdadero espíritu cristiano. Todo lo demás, hermano, es solo palabra. La aflicción de Pablo, ¿cuál era ¿por qué se afligía Pablo? No era porque hablaban de él, sino que la hipocresía y los motivos perversos de los que hablaban en contra de él, o sea, de sus detractores, perjudicaban en gran manera la causa de Cristo. Hay gente que está dentro de las iglesias y perjudica la causa de Cristo. Me contaba alguien hace días atrás, y como le dije, aprendí a no dar nombres, que alguien lo quiso parar en la calle para empezar a hablar de cosas, nada de espirituales, ¿no? Miembro de esta iglesia. Pero la persona que conocía le dijo, mire, nunca voy a hablar con un lengua elija como usted. Así se lo dijo, me lo dijo a mí. Así le dije, pastor, no voy a hablar nunca con un lengua elija como usted. La persona se enojó. Se enojó. Y la persona se fue. Después de algunos días iba por la calle, de su trabajo. No se dio cuenta porque la gente va al trabajo, estaba haciendo sus quehaceres en el centro y de repente le pegaron un empujón y casi le tiran lejos. Cuando se dio cuenta era la misma persona que le había dicho lengua elija. Lleno de amor los hermanitos. Pero esos son los que le dictaban, así como Pablo, cómo tenía que ser la iglesia, como nosotros. Qué perfección más grande, ¿no? Ay, Señor. ¿Ese es el verdadero espíritu cristiano, hermano? No, el verdadero espíritu cristiano era los que predican por amor. Entonces la aflicción de Pablo era por eso. No porque lo atacaran. Pablo no era resentido ni nadie. Así tenemos que ser nosotros. Dejar, como decía alguien, tira para atrás, hombre. Tira para atrás nomás. Si usted quiere cargarse, se carga solo. Cuando alguien tiene odio, tiene rencores contra alguien porque le hicieron algo, y lo mira, me llegan de cosas, mirarlo. La persona anda amargada y la persona a quien le tiene odio, rencor, ni siquiera sabe. No anda preocupado. Pero el que anda con esas cosas, con envidia, mira, imagino cómo mirarían al apóstol. Porque yo creo, hermano, ¿por qué se produce la envidia? Yo creo que estos hermanos alguna vez tuvieron algún tipo de encontronazo con el apóstol Pablo cuando estaba libre, por supuesto, en alguna de las iglesias. Quisieron dárselas a conocer de ciertos sabios, pero resulta que el apóstol Pablo, hermano, fue el más sabio en su tiempo. Entonces cualquiera que venía o trataba de venir a enseñarle teología a Pablo, había que ser bien, necio para tratar de que usted iba a saber más que el apóstol. Si el hombre, de acuerdo a lo que dicen los entendidos, iba a ser el sumo sacerdote, iba para allá. Por eso Pablo decía, yo sí que tengo de qué gloriarme. Fue famoso Pablo en su tiempo. Se educó con los reyes, con el rey Agripa. El rey Agripa, cuando estuvo ante él, Pablo lo dejó casi convencido, hermano. Fue criado, ¿no es cierto?, educacionalmente a los pies del sabio más grande de la época, Gamaliel. Ese era el apóstol Pablo. Y además, todo lo que nosotros vemos de la doctrina bíblica para la iglesia, el Señor, fíjese que no se lo reveló ni a Pedro, no se lo reveló, ¿no es cierto?, a Juan, que sí tuvo una bendición preciosa en el Apocalipsis, pero las materias en cuanto a doctrina de la iglesia, el Señor Jesucristo se las entregó personalmente al apóstol Pablo. Personalmente. Así que ¿quién iba a ir a enseñarle doctrina a Pablo si él enseñó la doctrina bíblica? Todo lo que nosotros estamos enseñando ahora en las cartas de Pablo está. Él sabía que otros líderes fieles de la iglesia enfrentaban crítica y oposición tanto del mundo como de otros creyentes. Así que él se sentía identificado porque él sabía que él no sufría solo. Persona que se ponga a predicar el evangelio como está en la escritura, hermano, va a ser criticado. Trata de vivir, esto es lo chistoso, trata de vivir como la Biblia dice. Trata de vivir, hermano, como la Biblia dice y ser limpio en tu vida, en todo. Si tú escuchas un comentario, un chismerío, y tú sabes que hay una persona chismosa, inmediatamente tú, como cristiano, dices, hermano, yo no me presto para esto. ¿Usted cree que hay algo malo? Ore, vaya al Señor, pide que el Señor intervenga. Pero eso que yo le estoy diciendo le va a traer consecuencia que esa persona no va a querer nada más con usted. Y más encima va a decir, no, colgado del pastor, colgado de la iglesia. Increíble. Ellos son los buenos y los que tratan de hacer la voluntad de Dios, colocar paz y calma en la iglesia, son los malos. ¿Se fija, no? El mundo está al revés. Así que Pablo sabía que habían pastores que sufrían como él también, porque todo el que predique la palabra va a ser perseguido. Todo.
Ahora, su reacción frente a esta situación en Roma sería ejemplo para muchos, hermanos. Como dice, marcaría una pauta en realidad, ¿no es cierto?, para otros siervos fieles del Señor. Así podrían enfrentar sus propias aflicciones con la misma paz mental, espíritu perdonador y confianza en la victoria de la verdad divina que Él había manifestado. O sea, algunos cuando empezaban a pasar persecuciones decían, pero yo estoy pasando persecución, pero estoy libre. Y el apóstol Pablo está pasando lo mismo, pero está preso. Y él se goza, y yo, ¿por qué voy a estar amargado si tengo libertad? A lo mejor me están persiguiendo, tuve que dejar mi casa, mis bienes y arrancar con mi familia, pero tengo vida. Me puedo ir para allá, para acá, todavía tengo libertad. Hermano, cuando tenemos la mente de Cristo, las cosas las vamos a ver de una manera completamente diferente. ¿Nos habrá enseñado algo el Señor esta noche? Es linda la palabra, ¿cierto? ¿Cómo nos enseña, hermano, la palabra del Señor? Agradezco al Señor por esta palabra, que Dios les haya bendecido por ella, y vamos a orar al Señor para terminar.